Pasas horas leyendo, estudiando, aprendiendo algo nuevo. Pero al día siguiente, sientes que casi nada quedó grabado en tu memoria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es que tu cerebro ya no aprende como antes? La respuesta te va a sorprender, porque el problema no es tu cerebro. El problema es cómo lo estás usando. Soy el Dr. Martín Salazar, neurólogo especializado en salud cerebral para adultos mayores de 40 años, y en este video voy a explicarte la ciencia detrás de por qué estudiar sin pausas no solo es ineficiente, sino que activamente bloquea los mecanismos cerebrales que necesitas para retener información de manera duradera. Antes de continuar, te pido que le des like a este video ahora, que te suscribas al canal Dr. Cerebro Vital si todavía no lo has hecho, y que actives la campanita. Y si conoces a alguien que estudia mucho y recuerda poco, compártele este video. Puede cambiarle la forma de aprender completamente. Vamos al corazón del tema. Para entender por qué las pausas son esenciales para el aprendizaje, necesitas conocer un proceso que se llama consolidación de la memoria. Este es el mecanismo por el cual la información que entra a tu cerebro a corto plazo se transforma y se integra en la memoria a largo plazo. Y lo que la neurociencia ha descubierto en las últimas décadas es absolutamente contraintuitivo: la consolidación de la memoria no ocurre principalmente durante el aprendizaje activo. Ocurre durante el descanso, especialmente en los momentos de quietud mental que siguen inmediatamente a un periodo de aprendizaje. Permíteme explicarte el mecanismo con más detalle. Cuando aprendes algo nuevo, las neuronas implicadas en esa información forman conexiones sinápticas temporales en el hipocampo, que es la región del cerebro que actúa como centro de transferencia de memoria. El hipocampo luego necesita un periodo de relativa quietud para reproducir esas conexiones, es decir, para reactivarlas múltiples veces y fortalecerlas hasta que queden grabadas en la corteza cerebral como memoria a largo plazo. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, han documentado mediante técnicas de neuroimagen de alta resolución que el cerebro muestra ondas de actividad eléctrica específicas llamadas ondas de Dippel durante los momentos de descanso que siguen al aprendizaje. Esas ondas de Dippel son literalmente el cerebro leyendo la información recién adquirida y conectándola con el conocimiento previo almacenado en la corteza. Sin esas ondas, la información se pierde o queda débilmente consolidada. Ahora, ¿qué sucede cuando en lugar de pausar después de aprender continúas bombardeando al cerebro con más información sin descanso? Exactamente lo contrario de lo que quieres que ocurra. El hipocampo tiene una capacidad de procesamiento limitada. Cuando lo saturamos con nueva información antes de que haya tenido tiempo de consolidar la anterior, se produce lo que los neurocientíficos llaman interferencia de la memoria. La nueva información compite con la reciente y debilita a ambas. Esto se conoce como el efecto de interferencia retroactiva. Y ha sido estudiado exhaustivamente desde los experimentos pioneros de Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX hasta los estudios modernos de neuroimagen. El principio es siempre el mismo: el exceso de información sin pausa destruye la retención de lo aprendido inmediatamente antes. Hay un factor adicional que es particularmente importante para personas de más de 40 años. A partir de esa edad, la velocidad de procesamiento del hipocampo se reduce gradualmente. No dramáticamente, pero sí lo suficiente como para que el tiempo necesario de consolidación sea mayor que en una persona de 20 o 25 años. Un adulto de 20 años puede quizás tolerar periodos de aprendizaje concentrado de 45 minutos antes de necesitar una pausa de consolidación. Un adulto de 50 años puede necesitar esa pausa a los 30 o incluso 20 minutos. Esto no significa que el cerebro adulto sea inferior. Significa que tiene un ritmo diferente, y que respetar ese ritmo es la diferencia entre aprender con eficiencia o aprender con frustración. El cerebro maduro tiene otras ventajas enormes sobre el cerebro joven: más experiencia contextual para conectar la nueva información, mayor capacidad de pensamiento asociativo y una red semántica más rica. Pero necesita sus pausas de consolidación. Si no las recibe, no puede aprovechar ninguna de esas ventajas. También quiero hablarte del papel del modo de red por defecto en el aprendizaje, porque esto es algo que prácticamente nadie menciona y que cambia completamente cómo entendemos las pausas. El modo de red por defecto, o en inglés Default Mode Network, es la red de regiones cerebrales que se activa cuando no estás haciendo ninguna tarea cognitiva activa, cuando dejas vagar la mente, cuando estás en reposo consciente. Durante mucho tiempo se creyó que este modo era simplemente el cerebro en reposo, sin función útil. Los estudios recientes han demostrado que es exactamente lo contrario.
El modo de red por defecto es donde el cerebro realiza sus tareas cognitivas más profundas, integración de información nueva con recuerdos existentes, generación de insights, conexiones creativas e inesperadas entre conceptos aparentemente no relacionados, y consolidación de identidad y valores. Cuando estudias sin pausa y no permites que se active ese modo de red por defecto, estás privando a tu cerebro de la oportunidad de hacer exactamente lo que necesitas: conectar la información nueva con lo que ya sabes y darle sentido profundo y duradero. Investigaciones de la Universidad de York y del MIT han demostrado que los sujetos que tomaban descansos cortos de 10 minutos después de periodos de aprendizaje retenían hasta 44% más de información en pruebas posteriores que los sujetos que continuaban estudiando sin pausas. 44%. No es una diferencia marginal. Es una diferencia que cambia completamente el resultado del esfuerzo de aprender. Ahora la pregunta práctica: ¿cuánto tiempo estudias y cada cuánto deberías pausar? La respuesta basada en neurociencia para adultos mayores de 40 años es la siguiente. Los periodos de aprendizaje activo de entre 20 y 30 minutos, seguidos de pausas de 5 a 10 minutos de descanso mental real, son los que maximizan la retención. Y cuando digo descanso mental real, quiero ser muy preciso: no significa revisar el teléfono, no significa ver un video corto, no significa escuchar música con letra. Todas esas actividades siguen saturando las redes de procesamiento cognitivo. Descanso mental real significa silencio, mirar por la ventana, respiración tranquila, o un paseo breve sin estimulación activa. Son precisamente esas condiciones las que generan las ondas de Ripple hipocampales que consolidan el aprendizaje. Este método de aprendizaje distribuido con pausas reales tiene un nombre en la ciencia cognitiva: práctica espaciada. Y junto con la recuperación activa, que consiste en intentar recordar lo aprendido sin mirarlo, es la técnica de aprendizaje más efectiva que existe según la psicología cognitiva experimental. Te propongo que a partir de hoy cambies radicalmente tu método. En lugar de estudiar 2 horas seguidas y quedar agotado con poca retención, prueba bloques de 25 minutos de estudio activo, 5 minutos de descanso mental silencioso, y después de 3 ciclos, un descanso más largo de 15 a 20 minutos. Notarás la diferencia no solo en cuanto recuerdas, sino también en cuanto menos agotado te sientes al terminar. Porque hay otro beneficio de las pausas que no he mencionado todavía: el ahorro de glucosa cerebral. El cerebro consume aproximadamente el 20% de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. El aprendizaje activo intensivo consume cantidades desproporcionadas de glucosa. Las pausas de descanso mental reducen ese consumo y permiten que los niveles de glucosa en la corteza prefrontal se recuperen, lo cual se traduce directamente en mayor claridad mental, mejor atención y más capacidad de retención en el siguiente bloque de estudio. Quiero concluir con algo que espero que te quede muy grabado. El esfuerzo en el aprendizaje no se mide por las horas que pasas frente a un libro o una pantalla. Se mide por la calidad de los ciclos de aprendizaje y descanso que le permites a tu cerebro completar. Un cerebro con pausas estratégicas aprende más, retiene más y se deteriora menos que un cerebro que estudia más tiempo pero sin respetar su biología. La inteligencia no es resistir el descanso. La inteligencia es entender cómo funciona tu cerebro y darle exactamente lo que necesita para operar en su máximo potencial. Soy el Dr. Martín Salazar, y esto ha sido otro video del canal Dr. Cerebro Vital. Si llegaste hasta aquí es porque te importa tu salud cerebral, y eso merece todo mi respeto. Dale like, suscríbete, comparte, y cuéntame en los comentarios: ¿estudias con pausas o sin ellas? Me encantará leer tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.